¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días. Estamos en vivo, como todos los días, en la televisión pública. Esto es Médicos por Naturaleza y estaremos hablando posiblemente de una de las enfermedades a las que todos le tememos porque son como una especie de epidemia. Hablamos de la obesidad y de la diabetes como dos problemas realmente centrales en la salud de nuestro país. Personas que obviamente no se cuidan como corresponden y pueden desarrollar a lo largo de los años una diabetes, y personas que ya son diabéticas y que no se cuidan tampoco como corresponden, y esto puede generar consecuencias realmente muy graves para la salud. Estaremos hablando de la diabetes, estamos hablando de cómo se diagnostica, de qué se trata esta enfermedad, de cuáles son los tratamientos posibles, diferenciar un tipo de diabetes de la otra, si todos somos vulnerables a tenerla, en fin, toda esta información la vas a tener hoy aquí en Médicos por Naturaleza. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, Dolores. Muy buenos días. Bueno, a todos nuestros teléfonos. 45350705, 45350706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Recuerden que las consultas a través del teléfono y también a través del mail. ¿Cuál es? Médicos@tvpublica.com.ar. Y nuestro Facebook, allí podrán encontrar programas de otras emisiones de Médicos por Naturaleza. ¿En qué página de internet? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, hablamos de la diabetes, pero ahora sí compartimos las pastillas del doctor, que son otras informaciones que van surgiendo, que muchas veces generan dudas, generan conflictos si no son desarrolladas como corresponde. Las escuchamos, a ver. Información para compartir. Enfermos y estresados. La incertidumbre sobre un posible diagnóstico provoca más ansiedad y puede ser más estresante que saber exactamente que se padece una enfermedad grave, señaló un estudio. Las terapias combinadas son más efectivas contra el cáncer. Un estudio realizado por investigadores del CONICET une dos tratamientos ya conocidos y se aplicó con buenos resultados a tumores gastrointestinales de animales. Bueno, hace poco hablábamos de esto como una de las principales problemáticas que tiene el sistema de salud, que es que los pacientes en general no conocen, saben el título de su enfermedad o de la patología que padecen, pero no tienen demasiada información acerca de qué significa esto, cuál es el tratamiento, cuáles son los pasos a seguir, porque hay como una especie de desconexión entre el médico y el paciente. Y esto está relacionado obviamente con esta información que estábamos brindando recién, que es este estrés que genera la espera del diagnóstico, ¿no? Exacto, que es tremenda. porque muchas veces uno tiene que esperar el resultado de ciertos análisis. Y esos análisis, algunos son inmediatos, algunos son diferidos, que pueden tardar inclusive semanas. El caso típico es una biopsia. Hasta que va el patólogo, la observa y vuelve el resultado, uno tiene cierto estrés y cierta ansiedad. Entonces, cierta, por decirlo de alguna manera. Sí, por decirlo. O sea, es algo ya conocido por todos, ahora está puesto en un estudio, y lo más importante, además de la ansiedad que uno siente, es que está evaluado también el rol del médico, ¿no? En cómo le comunica a ese paciente cuál es su sospecha diagnóstica y qué palabras utiliza. Porque en general las palabras que puede llegar a utilizar, como puede llegar a esta enfermedad, si se diagnostica puede traer dolor o puede traer tal complicación, en general genera todavía mayor ansiedad. Yo me imagino que debe ser un momento muy, muy especial, porque cómo no adelantarse a un diagnóstico que después, a partir del resultado, puede no ser, o cómo al mismo tiempo preparar al paciente a esperar un resultado que ustedes como médicos están casi seguros de que es así, ¿no? En la práctica es muy difícil de regular, porque uno trata de tal vez decir lo menos posible, como para que la persona no se sienta tan estresada, pero también el paciente demanda información. Obviamente. Entonces y a veces apura. Exacto, uno no sabe tampoco cómo regularlo, y después siempre está la típica búsqueda que uno hace en internet, ¿sí? Donde todas esas sospechas diagnósticas que le dio como opciones el médico, uno las busca en internet y tiene una cantidad de información que es imposible de procesar. Es imposible de procesar, siempre lo decimos y lo recalcamos, que es algo muy negativo que se puede hacer porque puede asustar por demás, o en realidad puede hacer que la persona empiece a tomar decisiones por sí sola sin consultar adecuadamente al médico. Es importante igual también comunicar al paciente que puede volver a comunicarse con nosotros, porque muchas veces los pacientes, una vez que salieron del consultorio, empiezan a decantar la información y recién ahí aparecen todas las millones de preguntas. Entonces, el hecho de que vuelva a la siguiente consulta o que nos pueda llamar al consultorio para poder hacernos una pregunta, resulta clave para que, en el fondo, la persona, independientemente de la sospecha diagnóstica, y que puede decir, uno le puede decir, puede ser esto, fenómeno, pero que ante la duda que le surja pueda contar con nosotros y sigamos haciendo una contención. Y esto en términos generales para todos, porque uno siempre cuando dice, bueno, no sé, pues llevo a los chicos al pediatra o voy al clínico, pues tengo que hacerme el control anual. Y vos decís, tengo una cantidad de cosas que me han pasado que me gustaría consultar. ¿Llegás al consultorio?
Mirás al médico, te olvidas de todo. Sí. No preguntaste Por eso hay que anotar. nada. Esto es, digo, esto que parece tan ridículo, anotar aquellas cosas que a uno le pasan, Sí, ¿no? pero es cierto que es uno de los momentos, yo creo, de esos momentos de la vida que uno quiere poner entre paréntesis, porque no quiere sacarlos de la historia. Es muy difícil todas las fantasías que juegan al respecto de qué es lo que nos van a decir y cuánto nos va a cambiar la vida a partir de este diagnóstico. Así que a tener paciencia en estos periodos porque no es nada fácil. Obviamente. Bueno, y también otra información que tiene que ver con estos nuevos tratamientos posibles de combinar ciertos fármacos para tratar el cáncer. Sí, es interesante porque de la misma manera que surge, por ejemplo, con la hipertensión arterial, con la diabetes, lo que se está intentando es utilizar menos dosis y de terapias combinadas que sirven para dos cosas. Número uno, atacar el tumor o el cáncer, y por otro lado mejorar la inmunidad al mismo tiempo, porque no solamente hay que atacar la célula cancerosa, sino también que nuestro sistema inmunitario lo pueda atacar también. Que en general esto no se produce porque cuando se ataca lo bueno y lo malo, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende con esto? Combinar bajas dosis de ciertos antitumorales que incluso pueden mejorar la respuesta inmune nuestra, y a través de terapia génica inoculando un virus que llega con una droga adentro hasta el tumor para utilizar menos dosis de esa sustancia y que vaya directamente al tumor o al cáncer y actúe en ese lugar. Por lo tanto, es una estrategia promisoria para que a futuro los tratamientos antitumorales o anticancerosos sean de mucha mejor tolerancia y de mejor impacto y mejor sobrevida y calidad de vida. Bueno, decíamos que los médicos tienen dos grandes preocupaciones respecto a la comunidad en general, dos grandes riesgos que se vislumbran, que uno de ellos es la obesidad y otro de ellos es la diabetes, justamente. Muchas personas que no tienen ni la menor idea que pueden ser vulnerables a tenerla y que efectivamente estos situaciones de vida o cuidados básicos pueden resultar fundamentales para evitar que esta enfermedad se desarrolle. Bueno, fuimos a consultar al doctor Maximino Ruiz, es diabetólogo, nos habla sobre la prevención, sobre el tratamiento y cuáles son las distintas clases de diabetes que uno puede tener. La diabetes es una enfermedad hereditaria en el adulto. En los chicos no, pero en los adultos es hereditaria, que se caracteriza porque lo que uno come o alimenta normalmente se transforma en glucosa, y la glucosa es utilizada para que el organismo funcione, para que los músculos se contraigan, etcétera, para que uno pueda hacer las cosas. Pero en estos pacientes hay una falla en la secreción de insulina. La insulina es una hormona que tenemos todo en el organismo, que es producida por el páncreas y que hace que uno pueda metabolizar la glucosa. Y en esa forma uno puede seguir andando, puede seguir caminando y puede seguir haciendo cosas. O sea, hay dos grandes grupos, dos tipos diferentes. Ahora se han descrito otros subtipos, pero son más difíciles de identificar. Pero los dos grandes grupos es la diabetes, que ahora llamamos diabetes tipo 1, 1 en números arábigos, no en números romanos, y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que aparece en los niños y adolescentes generalmente, que necesitan insulina para vivir, para poder seguir viviendo, gracias a ese descubrimiento que yo considero que es el más importante que hubo en el siglo XX, la insulina, porque gracias a eso cambió la historia del mundo. Pensando que personas como Charles de Gaulle eran diabéticos insulino dependientes, el presidente de Egipto también, que fue diabético insulino dependiente, y sin embargo han cambiado el rumbo de la historia. Es decir, que la insulina yo creo que es el descubrimiento más importante del siglo XX. Y después la diabetes tipo 2, que es la que aparece en los adultos, es la más frecuente, corresponde prácticamente al 80% de los pacientes con diabetes, tienen la diabetes tipo 2, que es una enfermedad hereditaria. Por eso es fundamental en estos momentos pensar en prevenir la diabetes tipo 2, que es la que se nos viene la epidemia. ¿Cómo podemos hacer con eso? Fácilmente, con un plan de alimentación y con la actividad física. Por eso nosotros les aconsejamos a todos los pacientes que tienen algún familiar con diabetes que se hagan una glucemia por año, que se lo pida a su médico de cabecera, y si llega a tener una glucemia arriba de 100 miligramos por ciento, que vaya a ver a su médico para que le haga un plan de alimentación y la actividad física. La gente habla de que hace actividad física, pero son muy pocos los que hacemos actividad física. Y eso es uno de los mejores puntos claves que en estos momentos en el tratamiento de la diabetes, hasta ahora siempre se hablaba de dieta. Y en este momento es el tratamiento más importante de la diabetes, hacer algún tipo de actividad física. Con caminar es suficiente, y para eso podemos tener la diabetes muy bien controlada.
El gran cuco de la diabetes son las complicaciones crónicas en la retina, en el riñón o en los miembros inferiores. Todo eso en estos momentos es prevenible. De manera que si uno hace bien las cosas, no va a tener complicaciones crónicas en el futuro. De manera que eso yo creo que es uno de los puntos importantes, más interesantes, el mayor adelanto que se ha conseguido. Bueno, yo haría una aclaración, no sé, no me voy a poner a debatir con el doctor, pero que tiene que ver con que justamente en realidad esto ha sido un gran avance para curar y para tratar a una cantidad de personas que en otras circunstancias no hubiesen tenido un buen pronóstico de vida por no contar con la insulina, más allá de quién lo haya o no padecido, digo, porque si no tenemos una cantidad de ejemplos que podría ser producto de debate y cuestionamiento acerca de quién es o más importante, de acuerdo a la patología que padecía. Bueno, volviendo al tema central que es la diabetes, que es lo más importante, es saber cómo identificarla, cómo diagnosticarla. Totalmente. Una persona puede diagnosticar su diabetes de dos maneras, o por síntomas o por análisis. ¿De acuerdo? Una persona habitualmente dice, tengo diabetes, ¿cómo sospecho que tengo diabetes? Hay como 4 cosas básicas que son polidipsia, poliuria, que significa eso, tomo mucho, orino mucho. Típico. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene mucho azúcar en la sangre, el riñón no alcanza a reabsorber ese azúcar que filtra el riñón y arrastra agua. Entonces uno orina mucho y tiene sed. ¿De acuerdo? Entonces, tomo mucho, orino mucho, puedo tener picazón en la piel, que es bastante común, y puedo tener cierto cansancio, ¿de acuerdo? Después se pueden asociar con, de repente, tengo una herida que no cicatriza bien, ¿de acuerdo? A ver, Guido, son los síntomas para todo el mundo, no importa el tipo de diabetes, porque están asociados con el aumento de glucemia, de azúcar en la sangre. Ahora, uno puede hacer un diagnóstico de diabetes por un análisis de sangre. Entonces hay como 4 o 5 variables que uno tiene que tener en cuenta. Número 1, si yo, así, sin haber hecho ningún tipo de ayuno, me hago lo que se llama al acecho, un análisis de sangre y me da glucemia más de 200, posiblemente tengo diagnóstico de diabetes. Si yo hago el ayuno correspondiente y tengo 2 registros de glucemia mayores a 126, tengo diabetes. Si yo me hago una curva de tolerancia a la glucosa, ¿qué significa esto? Tengo una glucemia en ayunas normal o un poco por encima de lo normal, pero me dan a tomar cierta cantidad de azúcar y a las 2 horas me miden el azúcar en sangre y ese azúcar en sangre me da más de 200, también es diabetes, ¿de acuerdo? Y aparte también, una persona, hoy en día se está incorporando lo que es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos hemoglobina en la sangre de los glóbulos rojos. Hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos y otra que está afuera. Cuando hay mucho azúcar en la sangre, ese azúcar se pega a la hemoglobina y es lo que se llama, se glicosila la hemoglobina. Uno puede dosar esa hemoglobina glicosilada. Ahora, este método diagnóstico a través del análisis de sangre, ¿es el mismo para las 2 diabetes? Es el mismo para las 2 diabetes. Lo que pasa es que uno después con la diabetes tipo 1, generalmente es mucho más fácilmente sintomática, se diagnostica más en la edad... en la adolescencia o en el adulto joven o en el niño, porque le falta insulina, entonces uno hace dosajes de insulina y demás cosas. El del adulto ya tiene que ver con insulina normal muchas veces, o al principio insulina normal o alta, y el tema de la alteración de la glucosa. Pero lo importante acá es que con un simple análisis de sangre uno puede decir, ¿tengo diabetes o no tengo diabetes? Obviamente eso va a conllevar a... ¿Por qué es un simple análisis de sangre, digamos? El simple es que sea un simple análisis de sangre, pero lo importante es poder recibir una cantidad de información clave que tiene que ver con este diagnóstico, ¿no? La gente digo, porque si no pareciera ser que es menor, no es menor, al contrario, es mayor. La glucemia es un análisis de sangre que se hace cotidianamente en cualquier chequeo. Cualquier persona, médico, clínico, que te pide un análisis de sangre, te va a ir glucemia. Entonces, si es más de 126 es diabetes, si es menos de 100 es normal. Entre 100 y 126 se llama intolerancia a la glucosa, que es lo que después vamos a definir como esa cosa de prediabetes o casi diabetes que tiene que ver con el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Fenómeno. Bueno, síntomas en los chicos y en los adolescentes y la gran pregunta, ¿por qué normalmente los chicos se enteran que son diabéticos porque llegan a un coma diabético? Se los interna directamente porque están en una situación en la que no se han percibido previamente los síntomas. Estos síntomas que mencionaba antes Guido, este aumento de la cantidad de orina por día, una sed casi incontrolable, mucho apetito, pero también asociado a pérdida de
peso, son todas cosas que tienen que hacer sospechar que algo no está funcionando bien y descartar una diabetes tipo 1, ¿sí? Por falta de insulina, sobre todo en chicos. Es muy común que se diagnostique en edad escolar, pero si uno no está con el ojo observando este tipo de síntomas, lo que puede pasar es que tenga muchísimo nivel de azúcar acumulado en la sangre y que termine con un coma diabético. Entonces viene en estado de coma, con pérdida de conciencia. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad nosotros, a diferencia de los adultos que nos hacemos un análisis de sangre una vez por año, a los chicos no se los somete un análisis de sangre, o sea, se hace el chequeo clínico. Salvo que tenga algún factor de riesgo, ¿sí? Claro. Hay antecedentes familiares o uno ya lo viene sospechando, se quedó en la curva de peso y demás. Ahora bien, esto antes la diabetes tipo 1 se conocía como diabetes juvenil. Pero lo que estamos viendo también cada vez más en los adolescentes es la aparición de la diabetes tipo 2, que no es cuando falta insulina, sino que la insulina está en menor cantidad y se hace resistente en nuestro organismo a esta insulina y el páncreas tiene que trabajar de más. ¿A qué está asociado? Básicamente a la epidemia de la obesidad, al sedentarismo, ¿sí? al tema de toda la repercusión que va a tener después a nivel cardiovascular, el tema del cerebro y demás. Entonces uno tiene que estar atento también en chicos con sobrepeso, obesos, que tengan lo que se llama acantosis nígricans, que es esto, el engrosamiento de la piel y el oscurecimiento de la piel, sobre todo en el cuello, en codos, en axilas, en rodillas, ¿sí? Estar en un cansancio generalizado, también sumado al tema de que orina mucho, toma muchas líquidos. Qué interesante esto del oscurecimiento de la piel, no lo había escuchado nunca, mirá que hemos hablado pero se ve perfectamente. Yo te puedo decir que se ve muchísimo. Totalmente. Y jamás lo hubiese relacionado con la diabetes. Y también con las adolescentes y mujeres jóvenes, el tema del síndrome de ovarios poliquísticos, ¿sí? Esta alteración hormonal que produce quistes en los ovarios, bueno, también se asocia a obesidad y al tema de la diabetes. O sea, hay que estar muy, pero muy con el ojo entrenado como para ver esto, porque en la mayoría de los casos no da síntomas. Por eso el chequeo es fundamental para poder decir ahora estamos bien o no estamos bien. Es fácil, es rápido, no duele, es un simple pinchazo y uno puede saber realmente si tiene alguna alteración o no. Bueno, en un ratito estaremos hablando con el doctor Axel Adonai Tolstano, que es cirujano vascular del Hospital Santoyani, y estaremos hablando del pie diabético. ¿Por qué esto? Porque el pie diabético es una de las principales consecuencias que un diabético puede tener y hablábamos siempre de la falta de sensibilidad que puede generar lesiones realmente graves que obviamente deben ser atendidas. Vamos a conocer de qué se trata, en un ratito nada más estaremos hablando con el doctor. Estaremos también desarrollando otras cuestiones que tienen que ver cuáles son las vías de tratamiento, más allá de la insulina dependiente para la diabetes tipo 1, cómo hacer para controlar el otro tipo de diabetes, qué papel juega la alimentación, qué papel juega la ejercitación, en fin, todas esas cosas que tenemos que saber. Hacemos una pequeña pausa, rápido, estamos de vuelta. Estamos aquí para convocarte a una campaña contra el dengue. No podemos permitir que el mosquito que transmite la enfermedad utilice nuestras casas para reproducirse. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenés que tapar los tanques de agua que tengas en tu casa. Tirá el agua acumulada en las botellas vacías y ponelas boca abajo. No dejes que se acumule agua en tu patio y tapá los desagües con rejillas. El dengue es un problema mío y de mi familia. Mío y de mis vecinos. Mío y de mis amigos. El dengue es un problema de todos. Pero con la solidaridad lo vamos a vencer. Necesitamos que vos te sumes a esta lucha. ¿Sabías que la diabetes es un desorden del metabolismo? Se llama metabolismo al proceso que convierte el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante en este proceso. En las personas con diabetes, el páncreas no produce o produce poca insulina. Vos sabés todo